was only made for one. Don't telegraph your passes, you'll end up with molasses, cauterizing syrup and syrup and molasses. And I'm checking out the assets that attract us. Nos sumergimos directamente en la historia de esta banda californiana formada ya a fines de los 80, que trabajaron intensamente hasta finales de los 90, que se disolvieron pero que volvieron en los 2000. Una banda que convivió de alguna manera con todo aquel éxito que desparramaron los Nirvana o los R.E.M. y a pesar de intentar eludir una y otra vez la popularidad, igual la popularidad les terminó alcanzando. Buenas noches, bienvenida Julia Peraza con esta columna entonces sobre los Pavement. Exacto, buenas noches. Y es así como decís, además los terminó alcanzando 30 años después. Sí, es una locura, con esta canción sobre todo, ¿no? La cantidad de reproducciones que tiene. Sí, lo que pasó fue que misteriosamente, porque en realidad nadie sabe bien por qué, el algoritmo de Spotify empezó a recomendar esta canción y terminó teniendo unas 200 millones de reproducciones, cuando las otras canciones tienen, no sé, 10, ponele. Sí, una locura. Yo leí por ahí y había una teoría desarrollada sobre la trascendencia del TikTok con esta canción, ¿no? Bueno, sí, pero yo creo que TikTok fue después. Después como que entró también a TikTok y la gente hacía como unos bailes. Y viste que en TikTok también pasa eso últimamente, que está como influyendo bastante en la música como la que se escucha tendencia, hoy. Sí, ¿no? Exacto. Totalmente. Y bueno, y eso, ellos hicieron un videoclip ahora, o sea, no sé cuántos años después de que salió la canción. Es una canción del 97 y era un lado B del disco Bright and the Corners. Claro, porque ni siquiera la habían puesto en el disco donde iba a salir originalmente, terminó siendo ahí un relleno del lado B. Era una canción olvidada totalmente. Y es gracioso porque también es eso, ¿no? Una banda que siempre estuvo como esquivando el éxito y por un lado ve 30 años después y por los algoritmos terminó llegando a esto, ¿no? Fue como una gran paradoja, digamos, ¿no? Es una banda que vino acá a Uruguay también cuando estaba medio en ese momento de éxito, ¿no? Me acuerdo de hablar con gente bastante más chica y que me hablaban de Pavement. Y, tocaron acá, no sé qué, y claro, y era porque conocían la canción Harness Your Hopes. Así que sí, fue como una cuestión muy rara. Y en general cuando se dice, no, porque ¿por qué decís que escaparon al éxito? No, es porque tenían como una cuestión muy desprolija, se podría decir. Que si la ves de afuera es como si pareciera que eso, que no les importa, como una cuestión de desgano, ¿no? Cantan medio desafinado. La guitarra suena y a veces se pierde, ¿no? Las canciones de lo-fi así al extremo. Lo-fi total, sí. Después fueron como cambiando un poco y era más mid-fi, llamémosle, no era tan lo-fi. Ya había otras bandas antes lo-fi, pero sí, sobre todo el primer disco, total, ¿no? Tenían como esa cuestión del ruido, de mucha distorsión, pero a la vez tenían como un gran sentido de la melodía, ¿no? Y eran grandes músicos. Y creo que por eso también, o sea, creo que es una banda que se ha imitado mucho, que creo que si la nombrás como referencia del indie es de las principales bandas que salen, ¿no? E incluso en el Río de la Plata. Yo después voy a profundizar un poco en esto, pero es una banda que en el Río de la Plata para mí está lleno de casos de bandas que las imitan, ¿no? Que la imitan, o que tienen como algunas cuestiones dentro de su actitud. ¿Dentro de la escena nacional, por ejemplo, también? Sí, totalmente. Vayamos. Sí. Pero bueno, eso, como que tenían esa actitud un poco, eso, como no me importa demasiado lo que está pasando, etcétera. Pero a la vez en el fondo era más como eso, era como una cuestión más estética, ¿no? Como esa desprolijidad estética, que una cuestión de que no les importara realmente, ¿no? Y creo que eso fue como lo que marcó un poco en Pavement, ¿no? Como a las bandas posteriores, ¿no? Fue como una banda súper, súper influyente y teniendo en cuenta eso, ¿no? Como que parecía que nada les importaba, pero no era tan así. Así que bueno, escuchemos un tema más de ellos y seguimos conversando. So drunk in the August sun.
escuchando Cold Sounds, que creo que es mi canción favorita de la banda. Me encanta, es una canción que tiene algo como súper luminoso, ¿no? Y a la vez como cierta melancolía. Sí, no deja de ser melancólica igual, ¿no? Sí. Este es de alguna manera el himno de la banda, ¿no? Este sí lo trabajaron con un poco más de intencionalidad, capaz. Sí, no sé. No sé si igual. comercial, pero una canción en la que le ponían fichas, por lo menos. Sí, bueno, es una canción que trascendió mucho, es verdad. Pero igual viste que es rara. Acá escuchamos solo un fragmento, ¿no? Pero es una canción como que eso, que va a distintos lugares, que tiene como bastantes partes instrumentales, que es algo que es bastante común en la banda. Y es como parte del sello de ellos, que tenían como eso, tenían como puentes musicales, tenían como varias partes cada canción, ¿no? Sin ninguna diseñada para la conquista. Eso está claro. Claro, sí, pero bueno, en realidad eso era como una cuestión medio de una estética de quiero parecer desprolijo, pero en realidad había muchas cosas que claramente estaban calculadas, ¿no? Y esta canción para mí tiene esa cuestión como sensible, que es cuando para mí llegan como a su mejor momento siempre en general, es cuando logran como meter esas frases medio sensibles, pero a la vez también las letras son letras rarísimas, ¿no? Tienen como chistes, tienen muchas referencias como a la cultura, tienen como distintas también partes, es como que si fuera una especie de puzzle, llamémosle, ¿no? Como frases sueltas que no se terminan de conectar y vos crees que entendiste la canción y decís, esta canción trata sobre no sé qué, y después se va tipo para otro lado totalmente. Creo que eso es parte del sello de ellos, ¿no? Además del tema de la distorsión, de las guitarras, y en general como, toda esta propuesta estética, ¿no? Estamos hablando de una banda, por las dudas, que es vos más o menos lo explicaste, ¿no? Es de California, sacó 5 discos y es una banda 100% de los 90, podríamos decir, porque todos sus discos salieron en los 90 y en el 99 se separaron, así que totalmente... Explotaron en una década y después ahora están gozando del éxito en el retorno, que fue a partir del 2010, que de hecho metieron un montón de conciertos en el Central Park, algo inusitado, ¿no? Porque antes no metían espacios con más de 3.000 personas. Sí, totalmente. Y ahora es casi una corriente, ya es un hábito que se ha hecho directamente con esta banda. Esta canción es parte también de mediados de los 90, ¿no? El Crooked Rain. Crooked Rain, sí, que es mi disco favorito y es un disco que para mí me marcó mucho mi adolescencia y creo que es en general Pavement y sobre todo ese disco es como muy un disco de la adolescencia, no sé por qué explicarlo bien, pero creo que tiene mucho eso. Y sí, es un disco del año 94. ¿Y cómo ordena en su secuencia de discos? ¿Es el tercero? No recuerdo. Es el segundo. El primero es Slanted and Enchanted. Ese es el primero, que es donde todavía era mucho más lo-fi. Para mí es un disco donde se nota mucho las influencias en ellos, por ejemplo, de The Fall, que a mí es una banda que me encanta. Y para mí se nota un poco y después van como encontrando su personalidad. Y para mí sí, el Crooked Rain es mi favorito, pero son 5 discos, son todos buenos. O sea que apretaron 4 discos entre el 94 y el 99. Sí, así es. Acá en el 95 después el Wowie Zowie y en el 97 Brandy the Corners y en el 99 Terror Twilight. Así que sí, 5 discos muy años seguidos, ¿no? Y todos para mí buenísimos. Y es como una cosa que siempre se discute cuál es tu disco favorito de Pavement, porque es eso, son como bastante regulares, ¿no? Para mí son todos buenos. Capaz que el último es un poco más, ya estaban medios peleados, es un poco más raro, pero igual también tiene, no sé, Major League, que es una tremenda canción. Spit on a Stranger está en ese disco. O sea, todos tienen como sus grandes canciones, llamémosle, ¿no? Pero me quedé pensando que si apretaron tanto la producción discográfica en esos pocos años, refuerza un poco esa teoría de que no disfrutaban tanto de presentarse en vivo y que sí lo hacían en el momento de grabar, ¿no? De meterse a un estudio de grabación. Sí, creo que sí. Bueno, incluso tuvieron como conflictos en el vivo. Tuvieron una época, ¿no? Vamos a explicarlo así. Había surgido el Nevermind, Nirvana, ¿no? Estaban todos buscando esa otra banda alternativa y ellos se podrían haber subido a esa ola perfectamente, ¿no? Y sin embargo, en ese momento hicieron el Wowie Zowie, que es un disco, sí, que es como muy experimental, canciones largas, baladas, es como un disco súper raro. Y ahí es cuando también la gente dice eso de que ellos esquivaban un poco el éxito, ¿no? Porque cuando además habían hecho el Crooked Rain, les había ido bien, habían tenido el tema Cut Your Hair, que es como una de sus hits, digamos, dentro de su escala, ¿no? Nunca llegó a la canción con la que abrimos, ¿no? A ese nivel de reproducciones, pero tuvieron un videoclip, rodaron por MTV, etcétera.
Y en vez de aprovechar como ese momento en el que, bueno, se hicieron conocidos con una canción, tiraron este disco. Bueno, ellos dicen que fumaban mucha marihuana en esa época y que la explicación es esa, como que no es que no trataban de hacer un hit, sino que para ellos eran hits y después la gente los escuchaba y era tipo, no. Estaban en esa. Estaban fumando mucho, parece. Y en esa época sus conciertos en vivo también eran como bastante erráticos y hubo una presentación de Lollapalooza que la gente les empezó a tirar barro y piedras y se terminaron yendo, tipo, todo mal. Tipo los tontos acá en el Montevideo Rock. Bueno, algo así. Eso está en el documental Payments, que recomiendo para la gente que le gusta Payment, porque es un documental un poco raro, porque es como un poco un docuficción, tiene una parte de ficción de... porque tiene una biopic entre medios, como está compartimentado como en 4 documentales en Exacto, tiene como la historia de la banda y la actualidad de la banda, como esa nueva gira después de que se reunieron, pero también después tienen una ficción que es como una especie de performance, una comedia musical basada en su música, ¿no? Una exposición en un museo, que también es como medio inventada, digamos, y esa biopic que tiene al actor de Stranger Things, a uno de los personajes principales, actuando de Steven Malmus, que es el cantante, digamos, el principal compositor. Y también, eso es todo como un invento, y creo que es un poco ese juego, porque algo que tenía mucho Payment era el humor. Era bastante como de hacer chistes, que algunos se entendían y algunos no. Creo que eso también influyó en que no terminaran de alcanzar cierto éxito, ¿no? Porque eso, tenían como chistes medio internos, ¿no? Y creo que la película pasa un poco eso mismo, ¿no? Hay como bastantes chistes o ironías. Y creo que sí, los que lo captan, digamos, son más la gente que ya es fan, digamos. Así que no recomendaría empezar por Payment mirando ese documental, pero si te gusta, te lo recomiendo porque arranquen a escuchar primero. Arranquen a escuchar, y además la música es como muy... suenan muchas canciones, entonces si te gusta la música lo vas a disfrutar, porque si te gusta su música, ¿no? Lo vas a disfrutar porque, es eso, suenan varias canciones, suenan como en distintas versiones. Y bueno, y en ese museo recrean un poco esa instancia de cuando les tiraron barro en el Lollapalooza. Dicen como que tienen los trajes manchados de barro de esa época, cosa que obviamente no es verdad, ¿no? Pero es como todo va medio por ahí. Pero bueno, sigamos escuchando un poco a la banda. Bueno, ahí estamos escuchando más musicalmente, ¿no? Un poco, me quise centrar un poco en su sonido y sobre todo en las guitarras, porque creo que es algo que no se habla tanto, pero es una banda que para mí tiene muy buenas guitarras. Steven Malmus es un gran guitarrista. Y creo que está a la altura, como fue que nombramos ya en esta columna, ¿no? Yo y Santiago en los Pixies, Stars or More en Sonic Youth. Va un poco por esa línea que no es virtuosismo, no es que diga, voy a hacer un solo de 20 minutos y no sé qué, sino que es como que va metiendo ahí la guitarra y aparecen como chispazos ahí. Las guitarras también dialogan entre ellas, ¿no? Van por una línea, a veces desafinan. Es como una estética muy, muy personal. Creo que es una banda que tiene como mucha personalidad. Y creo que eso, cuando vinieron acá, para mí el sonido de la guitarra de Malmus era como que todo el mundo quedó medio estupefacto, ¿no? Incluso cuando empecé a cantar Olé, 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 Payment, eso está en la nota que hizo Gabriel Lagos como crónica de ese toque. Y él empezó como a puntear esa canción y todo el mundo quedó como, qué raro, ¿no? Como que hasta para hacer eso el tipo hace algo raro en la guitarra, ¿no? Y bueno, y eso, y era una banda que tenía como esta actitud que en esa época se llamaba Slacker y se le asociaba bastante como a la generación X. Slacker era una película de Richard Linklater, que es como de eso, de holgazán vendría a ser, ¿no? Como se los consideraba como medio holgazanes, digamos. Medio vagos. Pero eso, yo creo que era más como una cuestión, una postura estética y no era como una cuestión que realmente estuvieran como en esa, ¿no? Esto es muy climático además también, ¿no? Es una banda que también tiene como momentos súper climáticos, ¿no? Y eso, como que las canciones van y vuelven, parecen como una especie de conversación, ¿no? Como que no tiene esa estructura de estrofa, estribillo. Incluso Steven Malmus dice en un momento que él no sabe escribir estribillos, no le sale. Entonces por eso las canciones son como tan raras, ¿no? Pero bueno, escuchemos un poquito más ya para ir cerrando la columna. Cast and the urge has been lost.
Bueno, acá escuchamos otra canción, Type Slowly, que también la quería nombrar porque bueno, tiene una letra y creo que es como una de esas que muestra un costado un poco más tierno de la banda, ¿no? Como esta cuestión un poco más romántica, es como una canción de amor, pero sigue siendo de Pavement, o sea que es media rara, no se termina de entender, hay frases sueltas, ¿no? Y quería para cerrar también hablar un poco de la influencia, que es esto que te decía en el Río de la Plata, ¿no? Para mí se siente mucho en esa cuestión de la desprolijidad y el desgano, por ejemplo, de las voces de acá. Por ejemplo, Junen La Gente Sola, para mí es una banda que bebe un montón de Pavement, ¿no? Y bandas de Argentina como Las Ligas Menores, como Él Mató, por ejemplo, ¿no? 107 Faunus, un montón. Son como esas bandas, ¿no? Que tienen como esa actitud un poco slacker, como se llamaba en esa época, ¿no? Hay una cosa como similar de la estructura del fraseo también, ¿no? Claro, para mí en la forma de cantar tiene mucho, ¿no? Y en las letras también trascendieron bastante. Yo creo que fue una banda bastante adelantada, ¿no? Como a su momento. Y por eso a los 30 años yo creo que la gente la está como revisitando y está como en todos lados. Y hay muchas bandas que se parecen a Pavement. Porque también incorporan, por ejemplo, mucho la ironía, que es algo que ahora se usa mucho. Las referencias culturales es algo que se usa mucho, ¿no? Y esa cuestión de la imperfección creo que es capaz que como uno de sus principales hallazgos y algo que ahora la gente está como nostalgiando. Hay una revalorización también, ¿no? Exacto. Ante tanta corrección y perfección algorítmica y de iTunes y qué sé yo, entonces, bueno, aquello que tiene un poco de suciedad y de incorrección toma valor. Exacto, claro, y eso, fue una banda que influyeron a Blur, por ejemplo, los tienen como referentes, su guitarrista. Hay como un montón de bandas también de Estados Unidos o de Inglaterra que los tienen como referencia, ¿no? Y es cierto eso de que ahora está esa revalorización también porque ahora todas las bandas como que ya empiezan y ya quieren tener como su marca personal y para dónde quiero ir y cuánto tiene que sonar la canción y cómo hago para que entre, para que el algoritmo la muestre, etcétera. Y entonces como que se revaloriza también en tiempos que ahora hay inteligencia artificial haciendo música, ¿no? Se empieza a ver como esa desprolijidad como algo deseable, digamos, ¿no? Y hay como una gran nostalgia en general de los 90, ¿no? Y este es como un gran ejemplo de esa estética noventosa de, bueno, esto no me importa tanto, ¿no? Como un poco de dejadez, llamémosle, pero que eso, creo que es como una muestra de lo que se está buscando hoy también, ¿no? De que la gente sigue buscando la humanidad en las canciones. Esta canción, Type Slowly, es ya del disco siguiente, ¿no? Esto ya es 97. Es del Bright and the Corner, sí, del 97. Así es. Y bueno, para cerrar, nos podemos ir con la última canción, Embassy Road, que también es de ese disco, y es como bastante rockera, y esta sí para mí tiene un gran estribillo. Buenísimo, hicimos una recorrida entonces rápida, obviamente, por algunos de los trabajos, algunas de las canciones, de las obras de Pavement, esta banda, como le decíamos, californiana, que trascendió muchísimo entre aquella década, ¿no? 89-99, pero nunca siquiera cercano al éxito arrollador que está teniendo en estos últimos tiempos, a partir de que se reunió en 2010 y a partir de que sus canciones empezaron a rotar de manera casi que hasta exagerada. Sí, y hasta un mensaje de que, bueno, tampoco es que todo está tan planificado hoy, ¿no? Un algoritmo puede terminar mostrando una canción absolutamente nada que ver. O sea, la música sigue como encontrando sus momentos o llegando cuando tiene que llegar, porque yo creo eso, que fue una banda muy adelantada. Embassy Road, entonces, con esto cerramos la música me llueve de este día miércoles. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Julia. Nos vemos mañana.